Vamos a continuar con la agenda noticiosa del fin de semana en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Estos son los titulares. Se reanudó en la Franja de Gaza la campaña de vacunación de niños contra la polio. La tercera fase se había retrasado por los bombardeos israelíes, el desplazamiento masivo y la falta de acceso. Sin embargo, el área cubierta por una pausa humanitaria se redujo y solo se aplicarán inyecciones en la ciudad de Gaza. Van 211 fallecidos en España por el paso de la Dana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que duplicará el número de uniformados para ayudar en las áreas de rescate y también de emergencia mientras continúa el trabajo para despejar vías y acceder a más zonas anegadas. Y en el camino a la Casa Blanca revisaremos el aspecto económico, uno de los temas fundamentales para la elección del 5 de noviembre. Para ello iremos a Pensilvania, la joya de la corona que entrega la mayoría de boletos en estados péndulo hacia la presidencia y estado que sufrió la mayor inflación en el precio de los alimentos el año pasado. Es un gusto continuar con ustedes. Vamos a las noticias de la Franja de Gaza. En la última jornada se registró el fallecimiento de al menos 55 ciudadanos palestinos y las víctimas totales desde el inicio de la guerra de Israel ya son más de 43.300. En el campo diplomático, Egipto está organizando conversaciones entre Fatah y Hamas para formar un comité que gestione la Franja de Gaza después de la guerra. El Cairo ha sido mediador para un alto el fuego y para ampliar el acceso a la ayuda humanitaria. Precisamente Hamas insiste en un acuerdo integral que ponga fin a la guerra y un intercambio de rehenes por prisioneros. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sin embargo, dijo que la guerra solo terminará una vez que Hamas sea eliminado. Y este sábado, en un sector de la Franja de Gaza, se reanudó la tercera fase de la campaña de vacunación contra la polio, impulsada por la OMS y la ONU. Aunque a diferencia de las etapas anteriores en septiembre, esta está limitada y no llega a zonas del norte del enclave, por lo que las autoridades sanitarias palestinas estiman que el calendario de vacunación de miles de niños quedará incompleto. Veamos el informe de Martín Gripo. Una nueva etapa de vacunación contra la polio en Gaza. Entre desplazamientos masivos y la imposibilidad de llegar a muchos sectores, la OMS y la ONU iniciaron este sábado la campaña para vacunar a decenas de niños. Aunque a diferencia del anterior, que fue en septiembre, el actual despliegue sanitario solo es en la ciudad de Gaza, donde rige una pausa humanitaria en los bombardeos. Esta campaña debía aplicarse a todos los niños de la Franja de Gaza, pero debido a la operación solo la estamos llevando a cabo en la ciudad de Gaza y hemos retrasado la vacunación en la zona norte de la franja. Esto, por supuesto, afecta la calidad de la vacunación y su eficacia. En un principio se pretendía vacunar al 90 o 95%. Ahora estamos hablando de menos del 70% de la meta, ya que la zona norte no está incluida. Las organizaciones sanitarias que participan en la vacunación tenían como objetivo llegar a casi 120.000 menores de 10 años en el norte de la franja, pero esto probablemente no ocurra, según advierten, y es que los bombardeos constantes y la imposibilidad de acceder a esa zona dejaría incompleto el calendario de vacunación. La ocupación nos ha impedido vacunar a nuestros niños en el norte de Gaza y no permitió que se administren vacunas allí. Durante la primera fase, 41.000 niños en el norte de Gaza recibieron la vacuna, pero ahora la ocupación les ha prohibido ser vacunados. El ejército israelí aseguró que está ayudando a coordinar la campaña de vacunación de 3 días y se espera una evaluación final para determinar si es posible extenderla. En otro frente de la guerra de Medio Oriente, al menos 11 personas resultaron heridas en los suburbios de Beirut, luego de un ataque israelí este sábado. En suelo libanés, al menos 52 personas perdieron la vida desde este viernes tras una ofensiva en ciudades de la región de Baalbek, que tiene ruinas romanas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras tanto, en Israel, al menos 11 personas resultaron heridas en el centro del país tras el lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Paralelamente, Hezbollah dijo que atacó industrias militares en Haifa, en el norte israelí. Y el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo que Israel y Estados Unidos recibirán una respuesta aplastante por lo que hagan contra su país. Los comentarios llegaron antes del aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 por estudiantes de línea dura, poco después de la revolución islámica que derrocó al Shah, respaldado por Estados Unidos.
Los enemigos, tanto los Estados Unidos como el régimen sionista, deben saber que definitivamente recibirán una respuesta demoledora por lo que están haciendo contra Irán, la nación iraní y el frente de resistencia. Vamos ahora a la información de España. El reporte más reciente de las autoridades indica que solo en la provincia de Valencia ya son al menos 211 los muertos tras el paso de la Dana. Y mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció un despliegue de 10.000 uniformados entre policías y militares, quienes se sumarán a los más de 2.500 soldados que ya están en terreno. Las palabras del mandatario dijeron que se trata del mayor despliegue de las Fuerzas Armadas que se haya hecho en el país en tiempos de paz. También les informo que estamos en comunicación con la Comisión Europea y que hemos iniciado los trámites para solicitar la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario provenientes de la Unión Europea. Y quiero, en este punto, por supuesto, agradecer los inmensos mensajes de solidaridad que hemos recibido de todas las autoridades, de todas las instituciones, tanto comunitarias, también de los Estados miembros y más allá de la Unión Europea. Y en el municipio español de Chiva está nuestra enviada especial Elis Gassengel para hablarnos de la situación de esta población cerca de Valencia, que quedó destruida por la Dana. Hasta allí también han llegado decenas de voluntarios. Veamos. Nos encontramos aquí en Chiva, una pequeña población a unos 30 kilómetros al oeste de Valencia, una ciudad que está totalmente destruida. Vemos tanto calles que están pues abiertas ya, que están intentando arreglar, y también hay casas enteras que cayeron por este barranco que cruza este centro de la ciudad. Antes hemos visto a uno de los vecinos de esta zona que quería entrar a su casa pese al riesgo de derrumbe y pese a que los vecinos intentaron impedirle entrar a su casa, pero el hombre quería recuperar algunas de sus pertenencias. Todavía hay varios desaparecidos aquí en esta población, y vimos de hecho esta tarde a la brigada de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, y de la Guardia Civil pasando por este barranco con palos, con perros, para intentar encontrar cadáveres, porque todavía hay mucha gente que falta aquí en este pueblo, pero también hemos visto mucha solidaridad aquí. Desde muy pronto esta mañana hemos visto decenas y decenas de voluntarios acudir a este pueblo. Venían de las ciudades alrededores para prestar ayuda, traer comida, traer agua, también con palas, con cubos, con escobas, para limpiar todo el barro que ha llenado esta ciudad y dar algo de alivio a los habitantes de Chiva, que lo han perdido todo. En el camino a la Casa Blanca, todos en Estados Unidos miran hacia Pensilvania, el estado clave en estas elecciones. Ganarlo supone comprar la mayoría de boletos de los estados péndulo a la presidencia, y ese lugar clave sufrió la mayor inflación en el precio de los alimentos el año pasado. Productos como los huevos alcanzaron un 40% y la economía, al ser el factor clave de estas elecciones, según las encuestas, muestra que cada voto cuenta. En el norte de Pensilvania, los votantes recorren las tiendas para buscar el producto más barato y muchos se ven obligados a acudir a la caridad. Los precios han subido un 22% a nivel nacional desde el 2020 y eso se verá reflejado en las urnas. Mary lleva una hora visitando mercados para comprar queso en búsqueda del precio más económico. Es su día a día desde que Pensilvania lideró la inflación de los alimentos el año pasado con un 8,2%. No puedes comprar nada en la tienda, solo un par de cosas cada vez, porque no te puedes permitir gastar toda la lista de la compra. Tienes que estar yendo y viniendo a la tienda, así que estás perdiendo dinero en gasolina, pero es lo que hay mientras esperas a que vuelva a llegarte la nómina para poder permitírtelo. Leti, quien regenta un pequeño supermercado, también está preocupada por el incremento descontrolado de los precios. Vende a $2,50 el aguacate que antes era a $1. La inflación acumulada en Estados Unidos desde 2020 supera el 22%. La economía es la principal preocupación ciudadana y se notará en las urnas. Todos los días aquí los comentarios es que se quejan de los gobiernos.
Entonces está dividido el país porque unos quieren con los demócratas, otros los republicanos, pero yo no sé si gane quien gane, si de verdad va a haber solución. Rosana trabaja en este centro comunitario del norte de Pensilvania. Aquí se reparten 350 bolsas de comida y la demanda aumenta. En el estado clave de estas elecciones, el ingreso anual está por debajo de la media nacional. La subida de precios se nota más. Con empate técnico, cada voto cuenta y según Rosana, algunos miran a Trump. Hay gente que dice eso, piensa que él va a dar más dinero y piensa que él pudiera bajar los precios. Yo he oído eso, pero te voy a decir una cosa, por ahora mismo el gobierno puede hacer algo cualquiera que sea que esté, pero ahora mismo está difícil, no se vislumbra que nada vaya a bajar. La inflación importa más al votante estadounidense que otros fenómenos como el desempleo y podría decidir presidente este 5 de noviembre. Precisamente la noche de este 5 de noviembre tendremos nuestra transmisión especial de las elecciones. A partir de las 19 horas, Bogotá, Quito y Lima actualizaremos en vivo los resultados. Tendremos cubrimiento en puntos claves del país con nuestros enviados especiales y el análisis de la elección desde nuestro estudio en Washington con Marta Moya Domínguez y también desde nuestra mesa de trabajo en Bogotá con Rosa Pérez Masdeu y Rodrigo Sedano. Vamos ahora a Colombia. Después de una sesión de más de 9 horas continuas, en su cierre la COP16 aprobó 2 decisiones importantes. Primero, la cumbre de biodiversidad les dará más poder a los indígenas dentro de las negociaciones, creando un órgano subsidiario. Y segundo, se estableció el llamado Fondo de Cali para recaudar y repartir dinero por los recursos genéticos, por ejemplo, las moléculas halladas en las plantas que han servido para hacer medicamentos y cosméticos. Toda la información la tiene nuestra enviada especial María Clara Calle. Las grandes apuestas de esta COP16 tenían que ver con finanzas, recursos genéticos y pueblos indígenas. Pues bien, a la final algunas de estas apuestas avanzaron. En cuanto a recursos genéticos, se pactó crear el Fondo de Cali, que recabará múltiples dineros de farmacéuticas, industrias de los cosméticos, entre otros, para repartir entre diferentes países. Acordaron, por ejemplo, que el 50% de ese dinero irá para los pueblos indígenas, aunque los países concretos que se beneficiarán del fondo se describirán según un grupo de expertos que fue conformado y que trabajará en los próximos 2 años. En cuanto a pueblos indígenas, obtuvieron el órgano subsidiario que les da más poder y más representación en las discusiones de biodiversidad. Sin embargo, en finanzas no lograron incrementar las apuestas de financiación para proteger la biodiversidad y para usarla de manera sostenible como era lo esperado. Y por el contrario, dejaron una guía bastante ambigua de cómo cumplir las metas de financiación que ya se habían pactado hace 2 años. Así las cosas, la COP16 termina con un balance ambiguo y ahora las discusiones continuarán hasta llegar a Armenia en la COP17. Y en Bolivia este viernes se vivió una jornada intensa de enfrentamientos entre seguidores del expresidente Evo Morales y agentes de las Fuerzas Armadas y la policía, que iniciaron un operativo en la madrugada para despejar las carreteras y los accesos a Cochabamba, que llevaban ya 19 días de corte. Los enfrentamientos han dejado al menos 20 heridos, según el gobierno, algunos con disparos. El presidente Luis Arce aseguró que continuará hasta restablecer el orden, mientras que su exaliado y antecesor Evo Morales anunció que hará una huelga de hambre hasta que haya un diálogo. Jesús Yajure nos cuenta en el siguiente informe. Jornada de violencia en Bolivia. Las Fuerzas Armadas y la policía se enfrentaron a los seguidores de Evo Morales en Cochabamba, bastión del exmandatario. Más temprano, el presidente Luis Arce denunció que los partidarios evistas habían tomado 3 cuarteles militares y secuestrado a soldados y sus familias. El gobierno afirmó que había logrado despejar las vías y abrir el tránsito tras 19 días de paralización, en un operativo que dejó al menos 20 heridos. Hemos dado un primer paso, desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Ahora continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido. Mi solidaridad con los policías heridos, con los militares rehenes, sus familias y con los periodistas que sufrieron violencia en esta jornada. Los agentes iniciaron la operación en la madrugada desde Parotani, a unos 40 kilómetros de Cochabamba. Tras 7 horas de enfrentamientos y gases lacrimógenos, la policía logró desalojar a los seguidores de Morales, quien anunció el inicio de una huelga de hambre y pidió levantar los cortes para promover el diálogo con el gobierno.
No queremos el derramamiento de sangre, siempre hemos buscado un diálogo sincero. Pido al Pacto de Unidad y al Estado Mayor del Pueblo considerar el cuarto intermedio en el bloque de caminos. Pedimos que se instalen 2 mesas de diálogo para tratar los temas económicos y políticos. Debe parar la persecución y la represión. Asimismo, solicitamos la participación de organismos internacionales y países amigos como facilitadores del diálogo. Reiteramos que el diálogo es el único camino. Pero dirigentes campesinos y cocaleros rechazaron hacer una pausa en las protestas y desafiaron al gobierno con un bloqueo nacional indefinido de caminos. Hasta aquí las noticias. Sigan en France 24.